Así que bueno grabar esta parte. Sí. Gracias por la sugerencia. Ya. Decía entonces que estos motores de búsqueda, el primero está Google Scholar, que es el que acabamos de ver acá. Luego está Academia, que está un poquito más abajo. Conveniente suscribirse, sí, conviene. El ResearchGate, que es suscripción obligada, al menos para uno de los equipos, para yo darle seguimiento, pero para eso yo tengo que chequear quién está o qué están buscando. La forma más fácil es que me hagan un seguimiento a mi perfil, de esa manera yo puedo saber qué cosas efectivamente están buscando ustedes. Luego, quiero destacar Google Scholar respecto a otros buscadores, que es bastante amistoso, amigable, en el sentido de que si se dan cuenta no es complicado buscar. Faltaría agregar las puertas lógicas AND y OR. Entonces pongamos en la parte donde dice Self-Medication, antes de Practice pongamos AND, A-N-D. Antes de Practice pongamos A-N-D. Enter. Y ahí ponemos Enter. Ahí lo que estamos haciendo es exigir que la self-medication o la automedicación vaya acompañada con prácticas. De lo contrario, no me la va a filtrar. Por eso, de esa manera, filtro. Entonces, uno puede hacerlo con los conectores I, significa que tiene que ir acompañado con eso, o con el conector OR. Entonces, las que funcionan son AND y OR. Pongamos ahora OR. En vez de AND, pongamos OR. En vez de AND, ponemos OR. OR. Exacto. Y veamos cuáles son las apariciones que tiene. Le puso ahí, exacto. Bueno, mantuvo prácticamente la primera, el resto no ocurrió, pero aparecen otras cosas que antes no aparecían. Respecto a eso, entonces, la pesquisa debería estar dada por palabras claves que deberían encontrarlas un poco con la traducción de su título. Toma las palabras más importantes, la más clave, por eso son palabras clave, y con eso se ponen a trabajar. Virtudes de este motor de búsqueda, Scarlett. Si se posiciona en la cremilla que está al lado de la estrellita, al lado donde dice citado por 266, más abajo, en ese, un poquito más abajo, en RISC, exacto. Arriba ahora, arriba, ahí un poquito más a la izquierda, ahí, hay una estrella, ¿cierto? Y en ese, justamente, en el que estaba tocando usted, en las comillas, cremillas, exacto, haga clic ahí. Ya. Esto va a depender de cada computador, de cada configuración que tengan. Si es un laptop, si es un Mac, si es otra marca, bueno, depende mucho de eso. Pero lo normal es que les aparezca como mínimo al menos 3 formas de poder citar. Ahí aparece, por ejemplo, APA, Chicago, las más conocidas. No veo ISO 690, que es la que nosotros debiésemos ocupar. Aparece también como, bueno, esto es como citar, como cito. Ahí está EndNote, que son elementos que se utilizan para hacer publicaciones, los que están abajo, EndNote, por ejemplo. Nosotros vamos a trabajar con el formato ISO 690 numérico. ISO 690 numérico. Como les digo, esto depende principalmente de la configuración que tenga su PC, pero en el resto debería aparecer el ISO 690 numérico, que es con el que nosotros vamos a utilizar, que es equivalente al Vancouver, ¿sí? Así que podríamos, pues en este caso Scarlett no podría hacerlo porque no está ISO 690, no importa, tiene Vancouver. Así que es ISO 690 o Vancouver. Para los que no tengan el ISO 690 numérico, o ISO 690, podemos trabajar con Vancouver. APA no lo vamos a utilizar, a pesar de que está ahí disponible. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos el uso de esto? Ahí, Scarlett, la idea es que marque Vancouver, donde dice desde Ruiz, marque todo eso, marque Ruiz desde ahí, exacto. Y ahí copiar, botón derecho, copiar, copiar, y ese copiar lo va a pegar de usted directamente después en el Word. Y ahí Google Scholar le hizo el trabajo de cómo citar. El cómo citar no es trivial, ¿eh? No es algo trivial en donde uno dice, primero esto. No, hay una serie de reglas. Y esas reglas las hace un algoritmo que las tiene Google,
y la hizo a través de Google Scholar y hizo todo ese trabajo, toda esa pega. Entonces, ¿para qué la va a hacer si Google Scholar lo hace? Entonces, hágalo así. Yo por eso le estoy dando esta recomendación. ¿Y por qué vamos a usar ISO 690 numérico? Porque nos obviamos todas las letras y digamos, reglas básicas de APA, pero que a veces son mal entendidas. Entonces, para evitar esas reglas, lo único que vamos a hacer nosotros es trabajar con números. Hagamos clic entonces para entender el concepto de los números. Vamos a descargar el Risk of Self-Medication Practice, el primero. Descarguémoslo al lado exacto. Desde ahí, lo vamos a descargar de ResearchGate. Vamos a tomar de este documento, supongamos que es de nuestro interés este documento, vamos a bajar la parte donde dice introducción. La introducción habitualmente es de donde más uno saca información porque es pura teoría la introducción. El resumen no, porque tiene mucho elemento práctico y que no necesariamente puede ser utilizado como para marco teórico, pero lo que es introducción sí. Entonces, la idea de Scarlett es que baje un poquito hasta donde lleguemos a la parte donde dice introducción y nos vamos a quedar en alguna parte, ahí estaría bien, súper, ahí estamos impecables. Fíjense, vámonos al segundo párrafo, quedémonos ahí nomás, y Scarlett, quédese ahí sin moverse. Dice, el segundo párrafo parte de responsibility, de self-medication involves the uses of no prescription. Esa primera parte, esta primera línea, supongamos que combinada hasta donde llega el 2, significa que esa información la extrajo del paper número 2. Esto lo que está haciendo este autor es usando ISO 690 numérico. Eso significa ISO 690 numérico. Son números asociados al primer autor que utilizó para hacer este trabajo. Entonces, si nos vamos al 2, y ahora sí necesito Scarlett que se movilice hasta el último, hasta el final del paper, y deberíamos llegar hasta donde está el número 2. Este tiene 76 referencias, o sea, buen trabajo porque tiene más de las que se exige. Debiese tener mínimo 30 y ya tiene 76, está muy buena esta revisión que encontramos. Y nosotros andamos buscando el 2. Hasta ahí está. El 2 entonces, el World Health Organization, vendría siendo antiguo, esto sí, está como añejo, no conviene mucho tomar esta referencia porque ya está muy, muy antigua, caduca, 1998, nosotros, bueno, está en el límite. Del 2000 en adelante la vamos a considerar válida. Por lo tanto, en nuestro criterio deberíamos descartarla y no usarla porque está muy antigua y deberíamos buscar la actualización de esta definición. ¿Y dónde la buscamos? En el mismo lugar. ¿Sí? Ellos van actualizando. Les aseguro que si ustedes van al World Health Organization van a tener una información más actualizada que la que tienen acá. Bueno, el 2, ¿de dónde lo copió? Bueno, no es que este autor lo haya hecho, pero lo que hicimos con Scarlett fue justamente copiar y ahora pego, ¿dónde? Aquí, donde dice referencia, y pego número 2 y pego lo que me indicó Google Scholar. Y ahí pego, y esto se hace en forma automática, va a quedar de esta manera. Esa es la forma de trabajar con Google Scholar. Lo mismo pasa con Academia, el ResearchGate, cualquiera de ellos va a pasar eso. Lo otro es que eventualmente ustedes podrían no encontrar el paper en Google Scholar, pero a lo mejor lo encuentran en Academia. Academia no tiene esta virtud de hacer este copy-paste de lo que está asociado a la referencia, solamente lo hace Google Scholar. Entonces se va con el documento, con el título, se va a Google Scholar, sabemos que no lo tiene para descargar, pero sí hace el trabajo de las cremillas, le hace el trabajo de la cita. Entonces, ahí de lo que ocupa de Google Scholar es la cita, copia la cita y se la lleva al lugar de donde la sacó. Entonces, Profe, Scarlett, sí. pero una consulta, entonces, si yo tengo el formato ISO 690 numérico, entro al artículo y tengo que ir haciendo como un listado poniendo el formato y luego las referencias de cada formato y así completar los 30. A eso voy ahora, a eso voy ahora. Vale. Vamos, Scarlett, por favor, a donde partimos en la introducción, porque la introducción, como les digo, es la fuente de todo lo que va a ser el marco teórico, que lo que se busca es sincronizar, hasta ahí, hasta ahí. Un poquito más abajo, para que veamos más desarrollo, por favor, un poquito más abajo. Ya, hasta ahí estamos bien, hasta ahí, gracias.
Lo que se busca acá es armonizar, orquestar distintos papers hasta que salga algo armónico. ¿Qué significa armónico? Que si yo lo leo tenga sentido. O sea, no es llegar, copiar y pegar, tiene que ser un copiar y pegar inteligente que una vez que lo integro tenga sentido el texto que está saliendo y que no queden cosas desarticuladas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, extraigo esta información y esta información considero que debe estar en mi paper porque, oye, refleja muy bien lo que yo quiero poner, entonces esto yo lo copio. ¿Qué estoy copiando o qué estoy diciendo? Desde donde dice World Health Organization, que es después del 2 en paréntesis, si me puede ayudar ahí Scarlett, después del 2 de paréntesis, ahí, exacto, desde ahí voy a copiar, por ejemplo, hasta donde dice medicine, hasta ahí, medicine, no, hasta un poquito más arriba, hasta ahí. Supongamos que ese es el extracto. ¿Por qué estoy llegando a 3 líneas? Porque hay un límite de copia. Ustedes no pueden copiar más de 4 líneas. 4 líneas, 5 líneas, ya está en el límite. ¿Por qué está en el límite? Porque está trabajando con letras 12 seguramente y por eso hace que se vean como 5, pero en realidad como los papers trabajan con tamaños de letra más pequeños, esto equivale más o menos como a 3, 4 líneas máximo. Sobre 4 líneas, eso se considera ya plagio o copia. Y eso ya inmediatamente usted queda, no, ni siquiera penalizado, queda descartado como para hacer factible su publicación porque está copiando lo que hizo otro. Y eso no se ve bien. O sea, no es que se vea bien, no es correcto, no es ético. Entonces, ¿cómo uno se cuida de eso? Copiando hasta 4 líneas. 4 líneas perfectamente usted las puede copiar. ¿Y cuál es la obligación de usted al señalar que está copiando, poner de dónde sacó la información, como lo hizo este autor? Este autor dice, mire, esto yo no lo puse, esto lo dijo el autor 2, y esta parte que está ahí en color, la saqué del autor 3, y así sucesivamente. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que uno debe hacer es comenzar a leer y ver qué extractos del paper podrían servir para el paper que yo estoy realizando. Entonces, cuando uno lee, dice, oh, esta parte me gustó, ya, la copio, y acostumbrarse, copiar el texto, inmediatamente poner la referencia al lado, que va a ser la 2, porque es la segunda que estoy revisando, y ponerla abajo, como los expliqué recién, que sería copiar y pegar la referencia 2. Luego si lo sigo leyendo, puede ser otro paper, y de ahí voy construyendo hasta tener algo armónico. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Que usted se sobrepase de las 5. Está tan bueno el texto, pero el texto tiene 15 líneas, que a todas luces eso ya es copia por donde se le mire. No, no es factible hacer 15 líneas copiadas. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Quebrar el párrafo de 15 en 3 párrafos. ¿Cómo hace eso? Bueno, donde termina las 5 o las 4 líneas, yo ahí lo que hago es insertar otra cita. ¿Y cómo lo hago? Con otro paper, con otro autor. Entonces lo que voy a tener va a ser un 2 y entre medio un 4 y luego sigo con el 2, entre medio un 5, luego sigo con el 2, entre medio un 6 y luego sigo con el 2. ¿Se entiende, no? O sea, en vez de poner que todo esto, 15 líneas, pertenecen al 2, que está prohibido, no es factible, lo que hago es quebrar el, el, el párrafo de 15 líneas, lo quiebro en 3. En un párrafo de 4, inserto otra referencia que tenga relación con el tema, por supuesto. Luego avanzo con las otras 5 líneas para no perder el hilo conductor de lo que yo quiero señalar. Nuevamente vuelvo a quebrar con otro autor. Esas intervenciones que estoy señalando de otro autor perfectamente pueden ser 3 líneas. 3 líneas. 3 líneas que la sacó de otro paper, que tenga relación, por supuesto, con el tema que está viendo a continuación. Por eso el tema de la introducción es un arte. Es un arte porque hay que empezar a integrar hasta que esto termine siendo armónico. Y la virtud del que hace esto habla bien de que estuvo haciendo una buena colección de información, porque en la medida que tenga claridad en su mente de cuántos papers visitó y ver qué paper puedo conectar acá, es parte del trabajo que hay que hacer. Ya, ya expliqué cómo llegar a... Bueno, ese es el taller de hoy. El taller de hoy consiste en construir un marco teórico y para esta partida nosotros vamos a exigir de aquí al viernes 5 referencias. 5 referencias.
manteniendo la práctica de 3 en inglés, 2 en español. Ahora, si todas son en inglés, mejor. Si todas son en español, no está bien porque se quieren, como mínimo, son 3 en inglés para esta semana. ¿Sí? Pero, profe, hay algo que no me queda claro. Si yo mezclo de diferentes papers, ¿cómo le dejo, o sea, dejo evidencia de qué paper es cada una? Porque se puede repetir el número. Por Claro. ejemplo, el número 2. Veámoslo con un ejemplo. Si puedes avanzar, por favor, Scarlett, si puedes avanzar en el mismo paper, por favor, para ir viendo cómo lo hizo este autor, para ir respondiendo desde... Mira, mira, eso está interesante. Antes de avanzar, si puedes retroceder, por favor, disculpa, porque avanzó muy rápido, levemente. Levemente, ahí está. Mira, aquí hay algo interesante, antes de contestar la pregunta. Fíjense que nos topamos con un 145. ¿Qué significa el 145? Significa que, primero, el There are many individual and social benefits, esto primera vez lo citó el autor 1, luego lo volvió a citar el autor 4, y usted, ¿dónde lo leyó? Lo leyó en el autor 5. O sea, usted ni siquiera visitó el 4 y el 1, usted visitó el 5. En el 5 usted leyó esta información, que primeramente la citó el 1. O sea, el que acuñó el término anterior fue el 1, luego el 4 se la copió al 1, y el 5 es donde usted la revisó. Si uno busca la lógica debiese indicar acá que el primero, supongamos, lo hizo el año 2000, el 4 el 2012 y el 5 el 2016. No debiese ocurrir, y si ocurre es porque hay un error metodológico, que el 5, por ejemplo, tuviese año 2000, este 2012 y este 2016. No resiste análisis eso, porque el primero que aparece es el primero que acuñó el término. Significa entonces que debiese haberlo hecho antes que el 4 y que el 5. No sé si me van siguiendo, ¿sí? Entonces, el primero que lo hace, año 2000, el cuarto lo hizo el año 2002 y este lo hizo el... no me están viendo lo que estoy haciendo, pero Scarlett, si se posiciona donde está el cuadro 145, por favor, Scarlett. Ahí, exacto. El 1 me refiero, cuando hablo de 1 me refiero a que el autor 1 lo levantó el año 2000. El autor 4, la referencia 4, la levantó el año 2014. La referencia 5 la levantó el año 2016. O sea, la lógica es que el primero que acuña el término debiese haberlo hecho antes que le copiara el 4 y antes que lo leyera usted del 5. ¿Sí? Eso es. Eso significa el 145. Esa es una técnica que también usan algunos autores para aumentar fácilmente en el número de referencias, porque si usted busca un paper que ya tiene 2 referencias puestas, me refiero a la 1 y la 4, como usted lo leyó en la 5, ganó inmediatamente 2 referencias de regalo. ¿Se entiende, no? Porque van a aparecer en sus referencias la 1, la 4 y la 5, y que las va a tener que poner e incorporar usted abajo, independiente que ni siquiera las haya leído, porque lo que usted leyó fue el 5. ¿Y qué leyó del 5? Lo que aparece arriba. There are many individual and social benefits. ¿Sí? Ya, ahora sí respondo la pregunta que me hacían recién más abajo. Por favor, ahora sí necesito bajar para responder la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta de dónde estoy sacando la información? Esa era un poco la pregunta. Sí, siga nomás, por favor. Aquí ya aquí, ahí puede ser. Ya, hasta ahí estamos. Gracias, súper. Quedó súper bien ahí. Fíjense, el primer párrafo, el drag interaction, ese se carga al 6. ¿De dónde sacó esa información? De la referencia 6. Y me voy a buscar en la parte final donde dice referencias, el 6. Y ahí aparece la información. Luego, ¿de dónde saqué la probabilidad? Bueno, de la 7 y la 8. En realidad, ¿usted de dónde la leyó? La leyó de la 8. Pero la de la 8 se la copió al de la 7. O en realidad, mejor dicho, citó. El 8 citó al 7. Eso es. Sigo más abajo. El tercer párrafo, because of, because of. Usted lo leyó del 10, pero el 10 copió o citó al 9 de este documento que ahí aparece. Es la forma de ir dándome cuenta yo de dónde sacó la información. No sé si respondí la pregunta o a lo mejor la entendí mal.
No mucho, es que le preguntaba si yo, por ejemplo, ocupo dos papers, Ya, ¿ya? Y en los dos aparece el número 2. ¿Cómo le demuestro de cuál paper es cada uno? no, 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 porque cuando uno parte estos numeritos no son al azar. Este numerito significa que es el número 6 de este señor, el autor de este paper. Esta es la revisión número 6 que hizo. Y esta es la revisión número 7 y 8. Y esta es la 9 y la... Ah, ya, o sea, no puedo repetir el mismo número. Em, si es un mismo autor, debiese ser el mismo número. Eso cuenta como una revisión. Salvo que ese autor, que podría ocurrir, por ejemplo, que muchos autores lo que hacen es tomar una publicación y dividirla en dos. Le ponen part 1, part 2, y con eso construyen dos. Y claro, ahí efectivamente queda con dos referencias porque son dos papers. Pero si la publicación es la misma y el mismo autor, ese número no se pierde. Entonces, usted tendría aquí, si nos vamos al primer párrafo, tendría 6, vamos a avanzar al segundo y vamos a suponer que es el 2. Ahí vamos a poner el 2. Luego avanzo nuevamente y voy a sacar nuevamente algo del 2, le sigo poniendo 2, porque ese número se le asigna a un solo autor y a una sola publicación. Ahora, un autor, insisto, podría tener dos números, sí, en la medida que tenga dos publicaciones. ¿Se entendió ahora? Algo, es que sigo media confundida, por eso que dijo del formato ISO o el Vancouver, yo tenía que poner todos los datos Sí, respecto al autor. sí, correcto, Y está de bien. ahí voy haciendo esto de seleccionar los números con los párrafos, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, pero si yo, por ejemplo, o sea, no creo que me quede con un solo paper, a no ser de que sea un paper enorme. Entonces, si mezclo varios papers, tengo que poner, por ejemplo, si es del paper uno le pongo el Vancouver o el ISO, los números de ese paper y después sigo con el otro código. Es que ahí yo me pierdo con su pregunta, porque si yo empiezo a construir esto, veamos cómo lo hizo este autor, ¿sí? Vamos a partir del primer párrafo Ya. que dice Attract Interaction. Lo que hizo fue buscar antes de esto, ya lleva 5 revisiones. Este autor ya lleva 5 revisiones antes de llegar a este primer párrafo que aquí aparece. Bueno, esas 5 revisiones anteriores ya las ocupó en la parte de arriba. Y si yo me voy a la parte final de este trabajo, me voy a encontrar referencia 1, 2, 3, 4, 5. ¿Basado en qué? En ISO 690 numérico, que nosotros como curso lo vamos a copiar del Google Scholar. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar a construir lo que viene de aquí hacia abajo. Empiezo a buscar y encontré otro autor que me sirve para mi investigación. Dado que ya el 5 lo tengo asignado como número al autor 5, yo le asigno el número 6. Entonces le pongo 6 y copio de esa revisión, le pongo 6 porque es la número 6 de las revisiones que estoy haciendo yo de mi trabajo. Y luego sigo avanzando y encontré otro paper que también me aporta. Y como ya ocupé el 6, sigo con el 7 y 8. ¿Por qué? Porque lo leí yo en el 8, pero el 8 citó al 7. Y ahí gané dos. Una gratuita en realidad. Gané una gratuita porque yo saqué la información del 8. El 7 ni siquiera lo leí. Pero lo debo documentar porque el que primero citó fue el 7. Entonces estoy obligado a respetar ese orden jerárquico. ¿Sí? Sí, Ok. Ya, ahora sí, sigamos entonces, porque esa es la parte que hay que hacer en esta sesión. Vamos a la parte inicial. Si nos vamos atrás en el motor de búsqueda, porque esto ya lo vimos, ya esto es lo único que quería aportar respecto a cómo hacer el taller de hoy. El taller de hoy significa buscar información, que serían 3 en inglés, 2 en español como mínimo, como primera sesión, y luego desde ahí empezar a construir el marco teórico que lo vamos a bautizar como introducción, porque la introducción es lo previo que tiene que conocer el, el lector respecto al tema que estamos desarrollando, y es solamente teoría. Así que nos vamos a focalizar en hacer la introducción. ¿Cómo vamos a avanzar? Vamos a avanzar a máximo 4 líneas. A 4 líneas vamos a avanzar. Entonces, 4 líneas, más 4 líneas, más 4 líneas, más 4 líneas, 5 por 4, 20. Deberíamos tener un texto máximo de 20 líneas. 20 líneas debería tener el trabajo que deberían presentar para la próxima sesión. Con un párrafo armónico,
que puede estar desagregado en 1, 2, 3, 4, los párrafos que ustedes quieran, pero tiene que haber una armonía. Cuando uno lo lea va a decir, ah, sí, sí tiene sentido, no está pegado al azar esto. ¿Qué otra artilugio existe? Que uno puede también poner conectores. Por ejemplo, decir, de acuerdo a Martin, y copian el texto. Eso también se permite. Y obviamente poner, además, en forma redundante, el número que está asociado a Martin y que corresponde a la publicación. Esa es otra forma de conectar cuando no tengo cómo, conectar un párrafo con otro. ¿Y cómo lo hago acá? Si estoy quebrando me refiero a que como tengo 10 líneas y 10 líneas están prohibidas, tengo que quebrar ese párrafo de 10 y convertirlo en 5 y 5, tengo que incrustar un párrafo al medio. ¿Cómo lo incrusto? A veces se hace cuesta arriba, se cuesta hacerlo. Entonces lo que uno puede hacer es poner un conector de acuerdo al, y ahí pone el autor, y que de esa manera logra quebrar con otra referencia entre medio, dado que de lo contrario va a estar cometiendo falta, va a estar en falta si lo sigue haciendo así. Ya, no avanzo más en ese tema porque finalmente lo vamos a ver en el taller. Lo que sí me interesa es que podamos avanzar ahora con el otro documento que corresponde a, ya vimos ResearchGate, me falta uno, que corresponde a Scopus. Entonces pongamos arriba Scopus, en la parte superior, Scopus, arriba. No sé si en Google, me da la impresión que no, ahí yo creo que es más directo, Scopus, S-C-O-P-U-S. S-C-O-P-U-S. Exacto. Súper. Scopus, nuestra universidad está escrita al Scopus. Y ustedes ahí, por defecto, tener USM, correo USM, van a poder también buscar libremente. Entonces, también, sugerencia, suscríbanse porque es gratuito para ustedes. Les sugiero hacerlo, obviamente, con el correo institucional, porque ahí van a tener posibilidad de acceder a más información. Ahora, si son recalcitrantes, son porfiadas y lo hacen con el Gmail, obviamente que van a tener acceso a información, pero menos. Menos porque la universidad paga derechos de poder descargar a los correos USM, inmediatamente los detecta Scopus y dice, bueno, aquí puedo abrir más la librería porque la universidad está pagando por esto. Los Gmail no, los Gmail lo justo y necesario. Scopus entonces está adscrita a la universidad para que ustedes lo incorporen. Si nos vamos rápidamente a Scopus, si puedo hacer clic en Scopus para saber más o menos cómo trabajar ahí. Scopus ya es más potente que Google Scholar, porque ya tiene todo el cuadro lógico para hacer las pesquisas, tiene sugerencias de filtros, por ejemplo. Filtro significa, quiero buscar desde el año 2000 en adelante, quiero buscar solamente en esta línea, bueno, tiene todo esto. En la parte superior derecha aparece cómo crear la cuenta. Ahí ustedes crean su cuenta con todo su perfil. Y ya cuando están ingresados, ahí, igual que todos los buscadores, hay una parte donde dice buscar y ahí hacen la búsqueda. Se puede buscar por paper, por publication, o se puede buscar por autor. Y también por organizaciones. Lo mejor es partir por el título, por las palabras clave, y en la parte izquierda, que aquí no se ve, en la parte izquierda, cuando ustedes se suscriban a esto, les va a aparecer las puertas lógicas AND y OR, y les va a permitir filtrar mejor la información. Entonces, este es optativo, pero yo se los recomiendo 100% porque es muy potente este buscador, y lo normal, eso sí, que tienen que hacerlo con, pucha, no me recuerdo si es el Firefox o el Chrome con el que no corre bien. Entonces habría que chequear ahí cuál es el con el que mejor corre. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque uno le va a empezar a descargar la información. Entonces ahí uno dice, ah, está malo el Scopus. No, lo que pasa es que su buscador, me refiero a Chrome o el Firefox, él no es adecuado porque tiene ciertas limitaciones de temas de seguridad. Entonces me da la impresión que es Firefox. Hay que probar, ¿eh? No estoy seguro. Pero si algo no les funciona es porque el buscador no es adecuado. Cambien el buscador y va a empezar a correr sin problema. Sigamos. El quinto motor de búsqueda. El quinto motor de búsqueda es el IEEE. De la misma forma que buscamos con Scopus, nos ponemos en el mismo lugar arriba y ponemos I de I latina,
No, I latina, exacto. Triple E, 3 veces E. Exacto. Y dale. A ver, enter. I triple E. Bueno, hay que ponerle buscar. No sé si debe estar. El org de arriba. A ver si es ese o no. No estoy seguro si parece que no cuadra con el que yo uso. A ver, dejen buscar acá. Sí. No es ese. Access. Sí, está bien. Ponle IEEE Access. Eso puede ser que no estemos funcionando bien. IEEE Access. Ese es. Ese sí. Exacto. Ahí sí, ese es. Ahí tenemos acceso, también la universidad está adscrita al IEEE Access, y con el que también hay que primero crearse la cuenta y poder descargar la información. Este también es bueno, sí. Este es bueno para la búsqueda de los journals. Todo lo que es journal está ahí, pero súper bien. Pero no digo que no sirva para otros, pero como que está más especializado en los journals. Podría ocurrir que con todos estos motores de búsqueda, todos los que acabo de mostrarles, aún así no encontraron el paper. ¿Qué digo cómo no encontraron el paper? Me refiero a que no lo pudieron descargar, porque les aparece en una parte donde dice pay for, que hay que pagar por el paper. Entonces, claro, puede ocurrir eso. En ese caso, ahí lo que deben hacer, y también es tomar nota de eso, pero esto solamente en SOS. SOS significa que usted pasó por todos estos motores de búsqueda. O sea, primero partió por Google Scholar, buscó en Academia, buscó en ResearchGate, pasó por Scopus, por IEEE, y aún así no encontró el paper porque hay que pagar por ese paper. Bueno, la universidad también tiene intercambios con otras universidades y hacen intercambio de paper, tal como lo hacen los bancos, que se hacen sus intercambios. Lo mismo pasa con las bibliotecas. Entonces salen a buscar el paper, lo que son las bibliotecólogos. ¿Cómo se hace o cómo se activa esto? Se ponen en contacto con la Biblioteca de la Chile, de la Universidad del Paraíso, la PUCB, bueno, todas las universidades que están en la red, y se busca el paper, porque ¿qué ocurre? Que la universidad, por ser, está más por el área de ciencia y tecnología, paga ciertos campos de conocimiento, que la Chile no los paga, y lo mismo pasa con la PUCB. Entonces, hay un intercambio entre universidades, una red de cofradía. Entonces, papers que están en la PUCB no están disponibles a veces en la Santa María, y al revés. Papers que están en Santa María, pero no están disponibles en la PUCB y se intercambian. Eso es lo que ocurre. Yo, por ejemplo, tengo el IEEE en la PUCB y el Scopus también de PUCB, aparte del de la USM, porque sé que pasa esto de que no está siempre disponible la información. Bueno, pero ustedes como estudiantes no tienen esa opción. Lo que sí podemos hacer es trabajar a través de la bibliotecóloga, que es Tatiana, aquí hay que tomar nota, tatiana.plasencia, tatiana.plasencia, @usm.cl. Insisto, esto es para SOS. SOS significa que usted barrió todos los motores de búsqueda y en todos le apareció que hay que pagar, que hay que pagar, que hay que pagar. En ese caso, me falta una última opción, que es buscar en el mercado negro. Bueno, esto está grabado, pero bueno, ya sé que lo hacen varios. Es poner esta información en el Google sin ningún tipo de adjetivo, el Google que todos conocemos, sin Google académico, sino que Google Scholar tampoco, sino que Google normal. Ahí lo que hacen ustedes es tomar la cremilla que les tira, la roja del Google Scholar, toman la referencia, la copian completa y la echan a correr a Google. Y Google abre todo. O sea, el mercado
negro y de todo. Entonces, eventualmente puede ocurrir que alguien, algún autor, la haya levantado en algún sitio por ahí y está disponible, pero no está en los formales, no está en ResearchGate, no está en Scopus, no está en IEEE, porque las editoriales exigen que el paper no se divulgue, sino que a través de un pago por, que es el negocio de los papers, porque se paguen. Entonces, algunos autores como que no leen eso y lo levantan igual, pero en sitios no, no de los que aquí aparecen, como Academia, ResearchGate o Scopus, y lo levantan en otro sitio que Google igual lo detecta. Entonces, por ahí también pueden encontrar el paper. Ese sería como antes de llamar o mandar el correo a tatiana.plasencia. Ahí ya tienen por lo menos 7 opciones, sí, 7 opciones como para poder fortalecer su marco teórico, o sea, no habría como eh, eh, argumentos como para decir, pucha, no encontré información, es que dimos varios motores de búsqueda, ya no quedó la palabra en la ambigüedad máxima de decir motores de búsqueda, sino que los dijimos, Google Scholar, Academia, ResearchGate, Scopus y IEEE, Google a secas, poniendo la referencia, copiar y pegar, y la última es enviarle un correo a tatiana.plasencia@usm.cl con copia a mí, para estar enterados y, por supuesto, validar la solicitud que ustedes están haciendo. Entonces, les mandan con copia a mí y obviamente yo me voy a sumar y decirles, sí, por favor, estamos desarrollando esta investigación y es sumamente importante tenerla lo más pronto posible. De esa manera nos va a ir bastante bien. Ya. Hemos recorrido bastante respecto a esta presentación. El tiempo siempre se hace corto en esto y todavía me falta la parte más importante que tiene que ver con la presentación. Volvamos nuevamente a la presentación porque la pregunta que yo hice fue ¿cuántas referencias? Ya las resolvimos bien. ¿Cuáles son los motores de búsqueda? Ya lo hicimos. Vimos cómo buscar, cómo citar. Y ahora me falta la pregunta de cuáles son los modelos para poder enfrentar el marco teórico. ¿Cuáles son los modelos? Ustedes los presentaron. ¿Cuáles son? Ahí tendría que responder o María José o Tamara, parece, ¿no? No sé quiénes son los integrantes de este equipo. ¿Pueden responder? ¿Se escucha mi micrófono? A lo mejor estoy en mute. Sí, El profe, modelo sí de se mapeo. escucha. Ah, ya. Ok. Ya. Me parece que en la slide número 11 y 12 está la respuesta. ¿Sí? Sí, es profe, un está en modelo de el- mapeo o un método por índice. Claro, eso es que hay que explicarlo, cómo lo hacemos, porque eso es parte del taller también. ¿Qué hay que hacer ahí? Profe, hay que explicar cómo realizar el método de mapeo. Claro, o el del índice, los dos, porque es lo que hay que hacer ahora, que forma parte del taller de hoy. Ahora, Ya. si se pone en la El 11, método, claro, ahí sí. el método de mapeo, bueno, nosotros nos guiamos por un ejemplo de un clima organizacional que salía en el PDF. ¿Ya? Y primero tenemos las definiciones, las dimensiones y la medición con los modelos de, que digamos, este ejemplo de, que sería el clima organizacional. ¿Ya? Bueno, los conceptos claves del mapa se permanecen o se desglosan en subtemas según lo que indique la literatura de lo que se está revisando. Después tenemos el mapa de la literatura desplegados en temas y subtemas, que ahí ya vendría siendo, bueno, los conceptos y definiciones de este ejemplo que sería el clima organizacional, los instrumentos para medirlos, las dimensiones y los modelos. Y después tenemos el mapa, bueno, este es el que sale acá es un mapa de la literatura, pero esto va con autores.
¿ya? Entonces se estructura un marco teórico con base en los 4 temas. Y bueno, tenemos primero las definiciones, las características y los enfoques del clima organizacional, que es el ejemplo en el que nos basamos. Y después tenemos las dimensiones del clima organizacional. Ya, vamos a parar ahí. En nuestro caso, el método del mapeo se puede abordar mirando el título de su proyecto. ¿Qué título tienen ustedes como proyecto? La automedicación, que era lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ujú. Ah, pero no puede ser automedicación a secas. ¿Cuál es el título? Para ser sincera, la verdad que no lo hemos pensado todavía así. O sea, sé que ese es nuestro tema, pero así como un título definitivo no lo hemos pensado mucho. Ya. Aprovecho entonces de hacer las correcciones para los temas de la primera etapa del proyecto. En etapa 1 había que hacerse cargo del título, objetivo, pregunta de investigación, deficiencias y aspectos asociados a la viabilidad del proyecto. Dentro de las cosas que me encontré, que el título no estaba concebido conforme a lo que nosotros vimos en clase. ¿Qué es lo que nosotros vimos en clase? Que el título debería contener, el título debería estar el objeto de estudio, efecto y causa. Esos 3 elementos deberían estar contenidos en el estudio, en el título, perdón. Entonces, si uno dice automedicación, ya no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque le falta el objeto de estudio, le falta el efecto y la causa. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar eso? Podría ser, por ejemplo, cuáles son los efectos que provoca la automedicación o efectos que provoca la automedicación en estudiantes de IPRLA. Entonces, perfectamente podría ser el título. Efectos. ¿Cuál sería la causa? La automedicación. Esa sería la causa. Con esos 3 elementos, yo puedo construir la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, no las preguntas de investigación. Es la pregunta, porque tenemos un solo título. Por cada título hay una pregunta, por cada título hay un objetivo. Y ahí varios se cayeron porque pusieron más de un objetivo, pusieron más de una pregunta, pusieron preguntas del cuestionario que no tiene relación con esto que vimos en clase. Lo que vimos en clase era título, y luego el objetivo general o el objetivo era poner en acción el título. O sea, si el título decía efectos de automedicación, el objetivo sería analizar o establecer los efectos de la automedicación en estudiantes de hiperrealidad. ¿Y cuál sería la pregunta de investigación? ¿Cuáles son los efectos que provoca la automedicación en estudiantes de hiperrealidad? Si se dan cuenta, prácticamente se va copiando o se va cambiando el contexto. En el título va como sustantivo, luego pasa a ser un verbo, luego se transforma en pregunta, pero es siempre lo mismo y no cambia. No deberían ocuparse sinónimos ni tampoco agregarle más elementos. Eso es uno de los temas que vi que logré corregir en todos los que revisé. Basado en eso, entonces, para hacer el método del mapeo, el título tiene que estar en lo que les dije yo, tienen que aparecer los 3 elementos. Si aparecen esos 3 elementos en su título, estaríamos ok. Y estaríamos ok para empezar a avanzar en el método del mapeo o el método del índice. Veamos cómo se hace el método del mapeo. El mapeo, uno pone ahí los 3 elementos que están asociados. El primero corresponde al efecto, el segundo a la causa y el tercero al objeto de estudio. El orden a gusto consumidor. Es que yo quiero poner el puesto de trabajo primero. Bueno, ponga el puesto de trabajo primero, porque es el objeto de estudio. Y después quiero poner las causas. Bueno, ponga después las causas. Y finalmente los efectos. Es que yo quiero poner las causas primero y después el puesto de trabajo. También se puede. Así que no hay un orden respecto a cómo establecer estas, donde dice ahí dimensiones. Si se dan bien, están dando cuenta, dicen dimensiones y aparecen 4 recuadros. Estos 4 recuadros son los que ustedes deben completarlo con 3. ¿Y cuáles son los 3? Cada uno tiene un objeto de estudio, que es un puesto de trabajo, o puede ser objeto de estudio. El segundo, las causas, y el tercero, el efecto.
Y con esos tres hacen su mapita. O sea, qué cosas debo conocer respecto al objeto de estudio, qué cosas debo conocer respecto a la causa, qué cosas debo conocer respecto al efecto. Y si se dan cuenta, en la parte inferior derecha, se están estableciendo qué referencias les puedo cargar a las causas, qué referencias puedo asociar a los efectos y qué referencias puedo asociar a los puestos de trabajo o al objeto de estudio. Porque si estamos buscando, por ejemplo, automedicación en enfermeras, bueno, sería bueno investigar un poquito más qué son las enfermeras, a qué se dedican. Entonces tengo todo un apartado para hablar solamente de enfermeras en general, ni siquiera que se dedican a la automedicación, sino que enfermeras. ¿Y qué enfermeras existen? ¿De qué tipo existen? ¿Cuántos son? ¿Qué rangos tienen? ¿Qué enfermeras son las que trabajan en cuidados intensivos? Bueno, hay mucho que hablar respecto a enfermeras. A eso se refiere el método del mapeo. El mapeo, entonces, yo integro ahí los tres elementos y los desagrego los títulos principales de esos elementos. Hasta ahí, ¿alguna duda o consulta? ¿Duda, consulta? Vamos al 3. Al siguiente. Método del índice. ¿Alguien me puede ayudar? Por favor, sí. Ya. El método del índice es parecido. El método del índice también. Ahí lo que establece es trabajar con índices temáticos tentativos y yo lo que desagrego ahora son nuevamente los mismos elementos que vimos anteriormente. Y ahora los títulos serían puestos de trabajo o el objeto de estudio que estoy analizando. Puedo hablar sobre los elementos asociados a ese objeto de estudio, que por ejemplo en este caso sería automedicación. Ya no hablo de la causa, sino que hablo de automedicación en general. Y también podría hablar de estudiantes, fíjense que aparece estudiantes. Entonces tendría que hablar de estudiantes, es el objeto de estudio. Me falta el tercero, que serían los efectos. Los efectos que provoca la automedicación. Eso podrían ser los tres grandes títulos que los desagrego como índices temáticos. Y cada uno de ellos los puedo desintegrar en otros subtítulos. Eso es más o menos el método. Ustedes pueden usar el método del índice o el método del mapeo, el que les salga más sencillo. Un solo método. No es que tengan que hacer los dos. Ustedes eligen el método de mapeo o el método del índice. Información más a caballo, más detallada, por supuesto, la pueden visitar en el Sampier y ahí aparece en detalle cómo construirla, si es por mapeo o por índice. Pero básicamente esos serían los tres grandes apartados que deberían aparecer o estar presentes en su método mapeo o método por índice. ¿Qué no les debería ocurrir? Que una vez que uno lea la introducción o el marco teórico, quede cojo el marco teórico porque le falta un elemento que está contenido en el título. Supongamos que están dedicándose a bueno, sigamos con el mismo ejemplo, automedicación en estudiantes de IPRLA, digamos, abordaron muy bien la automedicación, pero no hablaron de estudiantes. Y el trabajo se está haciendo en estudiantes, o sea, se está aplicando o se está chequeando la automedicación en estudiantes. Entonces, si no dedican algunos párrafos a estudiantes, va a estar incompleto ese marco teórico porque deben abordar los tres elementos que contiene su título. O sea, estudiante, objeto de estudio, la causa, el efecto. Esos deben estar presentes en su búsqueda y en su marco teórico. Eso es, en términos generales, lo que es el trabajo de hoy. Ahora necesito que tomen nota, a pesar de que esto está grabado, pero igual prefiero que tomen nota ahora, cómo vamos a evaluar este taller. Nombre del equipo. Ahí varios no pusieron el número de equipo. Todos tienen su número de equipo, deben usarlo desde ahora ya. Los equipos van del 1 al 5. Entonces, eso tiene un número, eso tiene 10 puntos. Método, que es lo que acabo de explicar, ¿sí? El método por índice o el método por mapeo, eso pesa 20 puntos. El marco teórico propiamente tal, eso pesa 30. Profe, más lento, porfa. Ya.
Ya, repito. Equipo, nombre de equipo, número de equipo, esos son 10 puntos. El método, que puede ser método índice o método mapeo, no hay otro, puede ser uno o el otro, no los dos. Eso pesa 20 puntos. Método teórico, o sea, marco teórico, perdón, marco teórico, eso pesa 30 puntos. ¿Qué significa marco teórico? Significan, como acordamos, 5 referencias. 3 en inglés. 3 en inglés, 2 en español. Si tiene todo en inglés, mejor, pero no es exigible, se exigen solamente 3 en inglés. Si tiene todas en español, ahí estamos con infracción, porque hay una penalización, porque se están exigiendo 3 en inglés como mínimo. Tendría solamente 2 puntos de 5, porque no cumplió con las 3 en inglés. Luego viene referencias. Las referencias. Las referencias se refiere a las 5 referencias que estén bien citadas, de acuerdo a lo que les expliqué en Google Scholar, en donde usted copió un texto del paper, lo copió arriba, y en la parte de abajo debería aparecer 1, luego si copia la 2, 2, y así sucesivamente. Las referencias van en corchete cuadrado. En corchete cuadrado. A esos son 10 puntos. La suscripción en ResearchGate tiene 10 puntos más. El que uno de ustedes se haga seguimiento a mi perfil, eso tiene 10 puntos. Basta con que uno lo haga. Si lo hace todo el equipo, bien, súper mejor. Pero si lo hace uno, ya con eso están. Con eso ya tienen los 10 puntos. Luego viene el PDF de cada uno de los papers. ¿Profe, qué venía antes del PDF? La suscripción al ResearchGate, al RG. Y antes de eso la referencia. Y después vienen las... Ah, perdón, me perdí ahí, disculpe, escuché. Sí. Referencias, ¿qué más viene después? RG, ResearchGate, la suscripción al ResearchGate, que es uno de los motores de búsqueda que tiene, al menos en los teléfonos, tiene la descarga gratis de la aplicación. Y en los computadores, en todos los computadores se puede descargar eso. Tienen que hacerse una cuenta para poder hacer el seguimiento. Y el último son los PDF. ¿Cuántos PDF tendríamos que tener? 5. 5 tendrían que subir aparte de este documento. ¿Cómo? Se supone que usted va a construir el marco teórico, ¿sí? Y usted tiene que construir el marco teórico con 5 referencias. Esas 5 referencias son 5 referencias de paper, no son copiadas de la web de algo que le gustó, no, son de paper indexado. O sea, son todos PDF. Entonces, como son 5 referencias, por defecto hay 5 PDFs. Esos PDFs son los que usted tiene que subir, aparte del documento donde usted va a subir toda esta información. Word. ¿Como link? No, el PDF. PDF. Cuando vimos el ResearchGate, vimos Google Scholar, si se dio cuenta, lo que hizo Scarlett fue descargar un PDF. Ese PDF usted lo descarga a su PC y ese ya cuenta como un PDF. Y ese PDF lo sube, ese paper. Tal como ustedes ahora descargaron algunos, no todos, pero pueden visitarlo igual. Hay una sección que dice paper. Paper 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esos papers se descargaron de alguno de estos motores de búsqueda. Esos 5 papers que ustedes van a descargar, que son todas publicaciones, deben subirse a la plataforma dando cuenta de que efectivamente hicieron la pesquisa de la revisión bibliográfica. Ya, de esos PDF son los que sacamos la referencia, o sea, la información. A eso se refiere. Correcto, correcto. Las 3 líneas o 4 líneas que copió de un paper, de ese paper es el que tiene que subir. ¿Sí? Eso es. Ya, hasta ahí estamos entonces con el trabajo. Lamentablemente ya son las 15:30. Van a tener que ver entonces por diferido las evaluaciones. Mi intención era verlas hoy día.
pero no alcanzamos. Entonces las voy a subir para que revisen esas retroalimentaciones y a partir de eso ustedes corrigen y sobre esas van incorporando ahora este nuevo trabajo. O sea, no hay que hacer un nuevo documento porque este es un trabajo acumulativo. O sea, lo que voy a revisar para la próxima sesión va a ser que el objetivo, el título, la pregunta de investigación, las deficiencias, bueno, todo eso se corrija porque no está bien, y con eso corregido pueden entrar recién a hacer el marco teórico basado en el modelo, el modelo del índice y el otro modelo del mapeo. Porque si lo hacen con lo que tienen, van a llegar a otros resultados erróneos. Entonces, lo que hay que hacer primero es corregir, y con la corrección recién se pueden iniciar el trabajo del mapeo o del modelo del índice. ¿Vale? Eso es. Me falta, eso sí, ahora hacer la asignación. Con esto cerramos la clase. La asignación del próximo grupo, que sería, ya presentó el número 4 o 5. ¿Qué les corresponde ahora? ¿Qué equipo le corresponde avanzar? ¿Alguien lo tiene por ahí? Profe, tengo una consulta. Mi grupo, mi equipo, ¿qué número es el 4? Que ahí tengo una... Yo estoy en la misma. Paulina, Juan y Diego. Sí, déjame revisarlo porque yo estoy en la misma duda. Déjame revisar inmediatamente para poder resolverlo a todos con eso. Estos grupos se formaron, aquí están. El equipo 1 está Javiera, Manuel, Eleonora. Equipo 2, Felipe, Dani, Juan. Equipo 3, Juan Espinosa, me parece, no estoy segura ahí. Diego, Paulina. Equipo 4, María Molina, Tamara, Scarlett. Equipo 5, y ahí está el equipo 5. Entonces, los que presentan la próxima sesión sería equipo 5, Camila, Mauro, Jorge. Tienen que hacer el capítulo 5. Capítulo 5. La sugerencia es que se pongan en contacto conmigo para poder afinar y poder atomizar lo que tienen que presentar, porque generalmente algunos son extensos y no es necesario presentar toda la información. Ahora sí, estamos con todo listo para el desarrollo de este trabajo. El plazo de entrega es el día viernes. Dudas, consultas, por supuesto que quedo abierto a que me las hagan ya fuera de este horario, porque ya estamos pasados en la hora, pero no hay problema. Profe, Sí, es que se me cayó el internet. ¿Qué fue lo que dijo sobre... el grupo? Estaba diciendo que para la próxima sesión, el próximo lunes, debe presentar el capítulo 5, el equipo 5, que está conformado por Camila, Mauro, Jorge, Sandro. Es lo que yo Ya, perfecto. Profe, ¿y este PPT hay que mandárselo a su correo o a alguna parte? Hay que subirlo donde dice paper asignados y capítulos. Ahí se tiene que subir. Ya, pero es solamente el PPT, ¿verdad? Claro, sí, correcto. Eso es. No Sí. hay que hacer ningún o sea, ya. No. Igual que el otro equipo, el equipo 5, igual que el que presentó el capítulo 2 y 3, también subieron solamente el paper. O sea, perdón, el PowerPoint. Eso es lo que se pide, nada más. Sí, está bien. Para que todo el resto lo tengan, porque ahí pueden descargarlo. Fue buena la pregunta porque el curso va a poder descargar como para apoyarse y tener esa información a la vista. Yo también les voy a subir esta información que están viendo, no sé si la están viendo. Esta información, aquí están los métodos, el mapeo y el de vertebración, que es del índice, lo mismo que explicaron ellas. Este es como el resumen del capítulo 4, lo que uno debería esperar que apareciera, pero estos son los que van de entregables para la próxima sesión. El mapeo o el vertebrado, el índice o el mapeo, cualquiera de los dos. Ahí ustedes vean con cuál se sienten más cómodas. ¿Vale? Listo, ahora sí nos vemos. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Profe, que esté bien. Profe. Sí.